Bien, estamos muy pendientes de lo que va a ocurrir mañana cuando probablemente se conozcan las medidas cautelares en contra de Manuel Monsalve luego de este receso en la formalización en su contra. Recordemos, a petición de su defensa, que quería más tiempo para poder revisar los antecedentes. Queremos conversar de todo esto. Estamos aquí en el estudio con Paul Folert. ¿Cómo estás, Paul? ¿Qué tal? Hola, de Mega Investiga, periodista de Mega Investiga, que ha estado investigando todo esto. Recuerdo que durante la audiencia se le pide a la prensa que salga y se mostraron videos. En esos videos, Paul, se muestra a Manuel Monsalve con su subalterna caminando por Santiago, ¿no? En un recorrido que hacen ellos luego del restaurante hacia un punto. ¿Podemos reconstruir un poco qué es lo que se ha sabido de esos videos y qué tan importantes son para la formalización? Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Karim? Efectivamente, lo que se hizo y lo que se mostró en esa audiencia, recordemos que la Fiscalía ha revisado más de 170 cámaras, 172 para ser preciso, de lo que ocurrió justamente la tarde-noche de ese domingo 22 de septiembre, que es donde se circunscriben la mayor parte de los hechos que se relatan en la denuncia, es justamente de la ex asesora del ex subsecretario Manuel Monsalve. Y en esa revisión, lo que mostró en la audiencia de formalización la Fiscalía fueron alrededor de 17 videos. No se mostraron los 72, no, claro, por supuesto, debido a la complejidad que tiene en la práctica poder mostrar todos esos videos. Pero dentro de esos 17 videos es importante porque dan luces de alguna manera, sobre todo del estado en que estaban ambos involucrados en este caso. Y lo que han mostrado esas cámaras principalmente tiene que ver con lo que tú mencionabas, el trayecto que se hace desde el restaurante hasta el Hotel Panamericano, sí, que no es todo en taxi, no es bueno, todo en vehículo. Se ha hablado mucho del testimonio del taxista, que es clave, ¿no es cierto? Porque él de alguna manera dice el estado en el que se encontraba la subalterna de Monsalve, que no estaba en buenas condiciones, que vomitó al interior del vehículo incluso. Pero se ven ellos caminando por una calle, por un trayecto que sale hoy publicado en el diario La Segunda, que son 20 minutos, ¿no? Desde el restaurante hacia San Francisco 22. La calle de San Francisco 22. Cruzan la Alameda incluso, que es donde toman el taxi, ¿no? Exactamente. Todavía está la duda respecto de por qué hicieron ese trayecto caminando, considerando que ellos salieron del restaurante pasadas las 10 de la noche. Estuvieron más de 4 horas en el restaurante Ajiseco, el restaurante peruano, y tras esto caminan justamente hasta esta dirección donde entonces el taxi los pasa a buscar y comienza el recorrido hacia el Hotel Panamericano. Vamos a ir con eso, pero antes de eso, varias inconsistencias en lo que se conoce hasta ahora, porque todo se ha filtrado, en el relato de Manuel Monsalve. Él dice que se tomó 2 pisco sour, se conoció el detalle de la cuenta y son 8. Exactamente, de hecho el viernes Mega Investiga publicó una nota donde mostraban el detalle de la cuenta que se había pagado ese día en efectivo. Recordemos eso también, un detalle importante que se dio a conocer. 115.000 pesos pagados en efectivo. Exactamente, que eso consistía en los 8 pisco sour que se consumieron efectivamente en esa cena de la tarde-noche. Recordemos que la denunciante en su denuncia, valga la redundancia, hablaba de que después del segundo pisco sour, ya en el tercero, en la mitad del tercero, empieza a perder la memoria y no se acuerda, lo que ocurre después de eso. Pero en lo concreto, al menos en la boleta, lo que detalla el consumo de esa noche son 8 pisco sour, también el consumo de algunos pescados y mariscos que se consumieron, valga la redundancia, en ese restaurante. Fíjate que en esa nota del diario La Segunda aparece también que el taxista se queda incluso 8 minutos afuera del hotel cuando Manuel Monsalve le da 40.000 pesos también en efectivo por 2 carreras, ¿no? Una que costaba 3.000 y otra 4.000 pesos. En definitiva eran 7.000 pesos y le paga primero 20.000 y luego 20.000 más en efectivo al taxista para que no fueran a la casa de ella, que era donde ella le estaba pidiendo que la llevara, sino que al hotel. Sí, recordemos que cuando ellos ya están arriba del taxi, el trayecto que hacen no es directo al Hotel Panamericano, sino que lo que se relata es que ellos en un momento se detienen en las cercanías del domicilio de la denunciante, y lo que se ha relatado hasta el momento es que ahí habría un intento de ella de bajarse en ese lugar, pero que habría sido impedido por el subsecretario. Eso se tiene que dilucidar, obviamente. Y tras esto, de hecho, lo que relata también el taxista es que durante el trayecto vuelven a parar porque ella se sentía muy mal. Y en ese momento se relata que incluso habría vomitado en el trayecto, y tras esto entonces llegan hasta el Hotel Panamericano, y es muy importante lo que ocurre ahí porque ahí viene otro de los relatos claves de una de las personas que ya declaró, que es
el conserje del hotel, que lo que él dice es muy importante porque él relata que lo que él vio cuando vio llegar a la denunciante junto con el ex subsecretario es que él dice que se veía que ella venía muy mal, claro, en evidente estado de ebriedad, y él en cambio no estaba tan... eso es importante. En tan malas condiciones como ella, al menos. Ahora, hay otro de los 17, o sea, son más de 150 Exacto. cámaras, Exacto. pero se presentaron solo 17 en la audiencia. Exacto. Y uno de ellos muestra a Manuel Monsalve y la actitud que él tenía y cómo estaba en el hotel, en el lobby del hotel. Porque tengo entendido que lo primero que hacen es llegar, subir hasta el 7º piso, Exacto. y luego él baja a buscar la tarjeta, que es la llave, una tarjeta magnética, Exacto. que es la que abre la puerta de la habitación. Y al regresar, tengo entendido que va trotando, lo que da cuenta, y se planteó ahí en la audiencia, que no es una persona que no esté en buen estado, ¿no? Que se veía bien, por lo menos. Exactamente, eso es muy importante lo que tú dices, porque lo que muestran las cámaras del hotel es efectivamente eso, que cuando él regresa a buscar la llave, la habitación 719 que va en el 7º piso, Manuel Monsalve baja a buscar la tarjeta y hay una cámara específicamente que muestra en las cercanías del ascensor, se ve justamente a Manuel Monsalve no corriendo, pero sí de alguna manera un paso acelerado, trotando. Sí, al trote se describe. Y el fiscal Francisco Jacir hace, como tú bien decías, se detiene en ese punto, porque decía que una persona en ebriedad no estaría, por así decirlo, capacitada para moverse de la forma en que él se movió y como lo demuestran las cámaras. Así que son indicios de alguna manera que nos entreguen justamente los registros de cámaras, que sabemos que son una prueba esencial en este caso, respecto del estado en que estaban ambas personas, tanto la Ahora, claro, uno va sumando todas estas inconsistencias en el relato que hace Manuel Monsalve, ¿no? Porque lo que sigue sosteniendo Manuel Monsalve, y así lo dijo su defensa ayer, luego de reunirse con él 4 horas preparando la defensa que van a hacer mañana, dice que no se acuerda de nada. Se lo dijo al fiscal Armendáriz, se lo dijo al presidente, se lo dijo también a su jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente, y lo dijeron sus abogados ayer. Insiste en que no se acuerda de nada, pero todas estas cámaras dan cuenta de que no estaba en malas condiciones él, sí la mujer, ¿no? Claro. Y eso, el testimonio del taxista es clave para, de alguna manera, decir, una persona que está vomitando, que le cuesta sostenerse en pie, difícilmente va a estar en condiciones de consentir una relación sexual. Entonces, me parece que ese testimonio es clave también y estos videos y toda la información que manejamos da cuenta de la inconsistencia que hay en el relato de Manuel Monsalve. Y ojo con ese punto, porque en algún momento el ex subsecretario, también a través de su defensa, han dicho que él solicitó estas diligencias de la PDI, la jefa de inteligencia, porque temía haber sido víctima de algún delito, de haber sido drogado. Que lo habían drogado. Exacto. Y que lo podían extorsionar. Eso fue lo que dijo. Pero sin embargo, antes de que él diera esa versión, ya había tenido una reunión con la víctima donde la víctima o la denunciante le había manifestado explícitamente que ella no había entregado el consentimiento para lo que había ocurrido la tarde-noche del domingo. Paul, mira, a ver si podemos poner lo que aparece publicado en La Tercera hace instantes nada más, el rol de una asesora directa de Manuel Monsalve. Le dije que podía negociar con la otra parte. Es la declaración de Ilse Sepúlveda a la Fiscalía, donde detalló el contacto con la denunciante de Monsalve. ¿Quién es Ilse Sepúlveda? Lo conversamos aquí con Paul Follett a la vuelta de esta pausa. Todos los detalles de las últimas informaciones que se han conocido en torno al caso de Manuel Monsalve. Nos acompaña Paul Follett, periodista de Mega Investiga. Estábamos hablando, Paul, antes del corte de Ilse Sepúlveda. El rol que juega ella. ¿Quién es Ilse Sepúlveda? Asesora de Manuel Monsalve, periodista, quien le coordinaba la agenda, las entrevistas con los medios. Bueno, hay una declaración que ella hace. Dice, le dije que podía negociar con la otra parte. ¿Cómo se puede interpretar? ¿Cómo se puede leer esto? Tengo entendido que es una de las personas, de las primeras personas con la que denunciante de Monsalve conversa también al interior del Ministerio del Interior. ¿Qué se sabe de esto? Sí, efectivamente, Ilse Sepúlveda era una de las personas cercanas al subsecretario, como bien tú mencionabas, era la que le manejaba toda la agenda, las coordinaciones con los medios, entrevistas, pautas de prensa. Se veían justamente con Ilse, que también trabajaba con un equipo de comunicaciones al interior de la Subsecretaría del Interior. Y su testimonio es clave porque efectivamente ella es una de las primeras personas
que se entera del relato de la denunciante luego de que la denunciante, después de que ocurren los hechos, le comenta a su círculo más cercano en lo que el había ministerio, ocurrido. claro. Exactamente. Y también a un amigo personal que trabaja fuera del Ministerio del Interior. Por lo tanto, el círculo cercano de la denunciante también es muy clave y también han declarado ante la Fiscalía. Pero en el caso de Ilse Sepúlveda es aún más importante su relato, porque ella en al menos 2 ocasiones se reúne con la denunciante. La primera de ellas ocurrió para no equivocarme en la fecha, para ser bien preciso, ocurrió en la primera semana de octubre. El 12 de octubre, ¿no? El jueves 10 el viernes 11 de octubre tiene la primera reunión Ilse Sepúlveda con la denunciante, y en esa primera reunión Ilse la insta a denunciar. Exactamente. Y luego de eso, incluso le sirve como de apoyo, ¿no? Exactamente. Una suerte de contención. Ahora, después esto cambia, hay un cambio de tono. Exactamente. Porque para le dice, el sábado 12 de octubre. El 12 de octubre ya la conversación tiene otro tono. La llama a negociar, que estas personas son malas, incluso dice que podría haberle dicho que se vaya del país. O sea, ese cambio de tono está influenciado por gente cercana a Monsalve, o ella lo hace de alguna manera como advirtiéndole de qué tan peligrosas eran las personas con las que estaba tratando. Bueno, es una de las dudas que se mantiene en este caso, porque llama la atención obviamente el cambio de tono que entre el viernes 11 de octubre, donde se reúne Ilse con la denunciante y la insta a denunciar justamente, para el 12 de octubre, donde lo que relata también el padre de la denunciante es que ella tenía un tono más amenazante, por así decir. Le advierte de que se tiene que ir del país, de que eventualmente podría ser atropellada. En fin, obviamente está relatado con mayor precisión en el relato de Ilse Sepúlveda, pero evidentemente el tono era muy distinto, y lo que se interpreta desde la parte querellante es que podría haber estado influenciada por funcionarios del Ministerio del Interior. Porque ella pudo haber recibido presiones también para ir a hablar con ella e interceder. Fíjate que, claro, de este tono, ¿no es cierto?, que había tenido una actitud de contención y apoyo, donde primero la insta a denunciar, luego el Consejo va cambiando de tono, la llama a soltar este evento traumático e ir olvidando lo ocurrido. Le aconseja ir a terapia. Y luego la actitud es distinta, ¿no? El 12 de octubre dice: tu información puede terminar valiendo nada, las cámaras se pueden borrar en 15 días y no va a pasar nada. Se va a borrar la evidencia. Me aconsejó: ándate fuera, a otro país. Cuídense mucho, porque de repente, atropellaron a la puntos suspensivos y atropellaron al papá. Así que si van a salir, háganlo con cuidado. Fue que la periodista le habría dicho en este tono amenazante a la víctima. Es gravísimo lo que aparece aquí, y es clave también lo que tenga que decir, ¿no? Importante el contexto, porque para cuando se hizo esa segunda reunión ya estaban en marcha algunas de las diligencias que había pedido el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a la ex jefa de inteligencia, donde se revisaron cámaras, incluso acudieron hasta el domicilio de la denunciante, haciéndose pasar por un delivery, la entrega de un pedido. Sí, eso fue el 10 de octubre, porque el 10 de octubre Manuel Monsalve llama a su oficina, a su jefe de gabinete, y le cuenta de todo esto, les dice: les voy a contar una bomba. Exactamente. Y ahí es cuando llaman a la jefa de inteligencia y comienzan a hacer todas estas coordinaciones. Exactamente, y ya para el lunes entonces tenían el resultado de toda esa diligencia, y ahí se entra obviamente a una nueva etapa, que es ya cuando la denunciante hace la denuncia, la hace efectiva, el lunes 14 de octubre en la Fiscalía Centro Norte, donde justamente comienzan ya las diligencias instruidas por el fiscal Javier Armendáriz, y ahí se destapa en el fondo una nueva puerta o una nueva etapa del caso, que es cuando el caso ya llega a la moneda, es decir, cuando ya llega al presidente Gabriel Boric, a la ministra del Interior Carolina Toá, al director también de la PDI, Eduardo Serna, y ahí también es donde de alguna manera se empieza a enredar un poco el caso, sobre todo por las declaraciones que se dieron en un inicio y en contraste con las declaraciones que han entregado las autoridades, particularmente el presidente, ante el fiscal Javier Armendáriz. Fíjate que la tercera tuvo acceso a la declaración del padre de la víctima, militante del Partido Socialista, que había trabajado con él. Y lo que dice es que, bueno, confirma los dichos de Ilse Sepúlveda, funcionaria del gobierno, que primeramente ella le había apoyado en todo, para posteriormente decirle frente a él, frente al padre, que tuviéramos cuidado, que lo pensáramos bien, porque lo que íbamos a hacer
era súper difícil debido a que nos enfrentábamos a una persona poderosa y que tenía todos los medios a su favor, y que mi hija, este es el testimonio del padre de la víctima, era una NN que no la conocía a nadie, así que tenía pocas posibilidades de que le creyeran. Y luego que cuando sigue la conversación, Ilse le dice que lo piense bien, que le den pega para siempre o que se vaya para el extranjero, porque con estos tipos hay que tener cuidado. Además le dice que ella conoce a Gabriel de la Fuente, quien era el jefe de gabinete del ex subsecretario Monsalve, y él es malo, que puede ser capaz de todo. Claro. Esto, entre comillas, la declaración entonces del padre de la denunciante ante los investigadores. Que de alguna manera es coincidente con lo que relata Ilse, en cierto sentido, de algunas referencias que se hacen en su relato a lo que habría ocurrido en esa reunión justamente entre la denunciante y la periodista. Sí, bueno, son todos antecedentes que a mí me llama la atención la cantidad de filtraciones de este caso. Todas las personas que han declarado se ha filtrado, incluso la declaración del presidente. Así es. ¿Están preparando algún otro reportaje? Sí, recordemos que ya el día de mañana viene la otra parte de la formalización, donde van a aparecer también algunos videos claves relativos no solo al trayecto, sino también a cómo se desenvolvieron ellos en el hotel, particularmente en el lobby del hotel, y también lo que ocurrió en el propio restaurante Ají Místico Peruano. Bien, vamos a estar atentos de todo eso. Paul, muchísimas gracias. Bueno, todo lo que pasó al interior de la subsecretaría y del Ministerio del Interior. Que esté muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, nos vemos. Chao. Estén bien.